Claro, ¿Qué tal, Viviana? Muchas gracias bienvenido. por la invitación. No, un placer Eh, tenerlo en este día tan especial. ¿Qué siente un día como hoy? bueno, si me permitís, en principio, no sé, muchos veteranos nosotros decimos que los héroes son los que allá quedaron. Tal vez a nosotros, los que pudimos volver, nos queda la parte de que, bueno, de haber intentado dar todo, ¿no? Pero me parece que los héroes son los que quedaron. Es un día muy intenso. Es movilizante, debe ser Es movilizante, muy ¿no? intenso, pero de todas formas, si bien este día es particularmente intenso, nosotros lo llevamos todo el tiempo. Es es como una eterna compañera el tema de Malvinas que está siempre ahí, ¿no? Usted llegó a Malvinas cuando tenía 19 años. Sí, Y yo leía un poco de su historia y cuenta, y pueden tener toda la historia de Lautaro, porque ahora vamos a meternos de lleno una parte de esa historia tan particular, de una amistad que surgió con un soldado inglés. Y ahora le voy a preguntar sobre eso, pero cuenta Lautaro que quien va a Malvinas ya no vuelve de la misma manera. claro, exactamente, lo has expresado muy bien. Nosotros fuimos y después de haber vivido todo eso, aún nuestra temprana edad, bueno, la persona que regresa, de alguna manera decimos que también que es como que hay algo nuestro que ha quedado allá, ¿no? Y por eso también es tanta la necesidad a veces de querer volver, aunque sea bajo el estatus actual, que no es el ideal para nosotros, pero es necesario volver, ir al cementerio, estar en contacto con nuestros compañeros y bueno, y volver a recorrer los lugares en los que estuvimos, ¿no? Eso es muy movilizador. Innecesario. Y yo creo que sí, lo que pasa es que también hay que respetar que no todos estamos en los mismos procesos, ¿no? A mí me costó muchos años, ¿Sí? sí, estar dispuesto a cruzar en estas condiciones. Yo esperaba otro escenario. Eh, pero bueno, entiendo que las cuestiones de política de exterior y de largo plazo, que es el camino que se intenta realizar para la solución de este añejo conflicto, no es algo que quizás nosotros lo veamos. Claro, Entonces, claro, en algún entiendo. momento hubo que tomar una decisión y decir, bueno, voy a intentar volver a las islas ahora porque todavía puedo recorrer los lugares, ¿no? Si bien son alturas que no son muy importantes, hay que subir los montes y bueno, Y ya no con 19 y ya no años. con 19 años. Totalmente. Uno llega a las islas y vuelve a sentir que tiene la misma edad con la que uno estuvo, pero el cuerpo, bueno, Exacto. carga otros Pero años. lógico, cuando usted me dice que uno llega a las islas y después no vuelve a ser nunca más la misma persona. Para tomar conciencia de esto que Lautaro me está mencionando, ¿cuántos soldados cayeron en combate? Bueno, en total son 649 Pero fíjense ustedes este otro número. ¿Cuántos se suicidaron cuando y volvieron? aproximadamente casi la mitad. O sea, hay muchos Sí, que no toleraron no. la guerra, el A ver, no regreso. toleraron la guerra. A ver, una decisión de esta naturaleza tan extrema a la que puede llegar un ser humano, seguramente no es unicausal. Hay una infinidad de causas que quizás la persona en ese momento, pero quizás haya disparadores. Yo no me atrevo a decir que solamente la guerra ha sido la causa, sino tal vez la posguerra ha sido la causa. Es decir, una sumatoria de cosas. Porque nosotros fuimos con un país eclosionando de unión, de patriotismo y demás, y volvimos y tuvimos que empezar a transitar un país que empezó a ser, digamos, empezó a utilizar las divisiones como única forma de relacionarse, ¿no? Y eso a nosotros nos destruía y nos fue destruyendo a lo largo del tiempo. Y también, obviamente, por ahí el olvido, la desatención inicial de parte del Estado. ¿Sentían poco reconocimiento? ¿Poco agradecimiento?
Porque ustedes fueron a entregar lo más preciado que tenían, que era su vida, digamos. A ver, como en todas estas cosas sociales y humanas, hay un grupo de personas que siempre está pendiente y reconoce el esfuerzo. Pero después el resto de la gente están con sus problemas diarios. O sea, el problema de la Argentina es que vivimos en un eterno superar el problema diario y no nos permite ver los problemas que son de largo plazo. Y en las sociedades que están desarrolladas, hay mucha gente que está pensando en mañana. Nosotros estamos pensando en el presente. Totalmente, esa es la diferencia. Me quiero meter, Lautaro, si me permite, en su historia puntualmente, que es por demás sorprendente, emotiva. Cuando hablamos, ¿cuántas veces ha escuchado en el último tiempo la famosa grieta? Bueno, acá no hay grieta, acá no hay grieta. 37 años de la guerra, pero ¿cómo es que decide usted ponerse en contacto con un soldado británico y entablar, no sé si llamarlo amistad, pero algo muy similar a una amistad, ¿no? Sí, es bastante parecido. Es muy extraño, es muy extraño. En principio, bueno, yo cuando volví de Malvinas, yo en Malvinas me tomé el atrevimiento de acercarte esta es la libreta donde yo en Malvinas anotaba todos los días lo que vivíamos. Ah, como un diario íntimo. Es como un diario es un diario de guerra, es un diario donde figuran las fechas. Ay, qué increíble. Y bueno, y podés ver que están marcados los días, las fechas. No, qué increíble. Entonces yo, obviamente a mi regreso, dije, en algún momento voy a escribir. Como pasa siempre en la vida, uno dice, bueno, cuando yo tenga tiempo voy a hacer tal cosa. Y a veces la vida pasa y el tiempo no llega. Pero en el 2003 llegó a mis manos un libro de edición inglesa donde uno de los autores estaba escrito por dos. Y uno de ellos, se definía como historiador del Regimiento 4, que es mi regimiento. Y ahí me hizo un clic en la cabeza porque dije, bueno, evidentemente acá si yo no me pongo, nosotros los protagonistas no nos ponemos a escribir y a contar lo que pasó, lo van a hacer terceros y a veces se pierde esa importancia y ese valor agregado que tiene el haber sido protagonista. De hablar en primera persona. Claro. Entonces ahí fue cuando me dediqué, yo venía investigando mucho a lo largo del tiempo porque siempre quería encontrar respuestas a las grandes preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces me fui nutriendo de mucha documentación a lo largo de todos estos más de 30 años. Hasta que finalmente me decidí a escribirlo. Y cuando llegué a la parte de reunir información del otro lado, del lado británico, empecé a encontrar la necesidad de saber contra quién había peleado. Claro. Había una curiosidad. ¿Qué sentían ellos también? ¿Quiénes eran? Exactamente. ¿Quiénes eran? Si eran... qué edad tenían, o sea, las preguntas típicas. Y también eran tan jóvenes como ustedes. Exactamente. Entonces, bueno, así fue que terminé llegando al nombre de quién fue el oficial que venía a cargo de esa sección que nos ataca la noche del 8 de junio, que es cuando yo tengo mi bautismo de fuego. O sea, cuando nosotros decimos bautismo de fuego es la primera acción de combate. Veo que eran del batallón de Royal Marines, que tenía nombre y apellido de la persona esta, Martousen, y cuando empieza a aparecer... El que lideraba ese grupo. Ese grupo. Entonces, que los ataca por primera vez. Claro. Entonces cuando la internet se empieza a hacer masivo, empiezo yo a googlear, ¿no? Yo buscaba en realidad fotografías que me las habían sacado los ingleses cuando yo subo al barco, al Canberra. Ellos, bueno, me revisan, me detectan los rollos de fotos, eran en esa época como cassette viejo, como cassette chiquito, de una Kodak. Claro. Y bueno, la cuestión que me sacan todos los rollos y me querían sacar la libreta. La libreta, por suerte, la pude traer, pero los rollos los perdí. Entonces yo sigo buscando por internet las fotos, porque yo entiendo que ellos todavía, es probable que estén todavía en algún lado, reveladas, las tendrá el gobierno, no lo sé. Porque cuando me sacan a mí las fotos, había como una parva de rollos de fotos donde ellos ponían ahí las cosas que le sacaban a los prisioneros. Entonces yo buscando ese tema de las fotos,
y además buscando la información de quién nos había atacado, me meto, navego por internet, noches largas y demás, hasta que doy con una página de una fundación de veteranos donde está toda la organización de la compañía que nos ataca a nosotros. No, increíble. Y ahí aparecen 3 emails. Entonces le escribo a los 3. El primero que me contesta, uno era un suboficial, un cabo, Kevin Dale, el otro era un capitán, Peter Badminton, y el tercero era el teniente Mark Townsend. Claro. Yo dije, bueno, el primero que me conteste, estableceré contacto. Entonces el tema era, ¿qué decirles? Claro. Me acuerdo que el primero que me responde es Kevin Dale, que me dice muy, muy escuetamente, me responde que de dónde había sacado el email. Claro. Esa fue la primera sorpresa de él. Y yo a los 3 había hecho un formato igual, similar, donde había puesto: hola, yo soy un veterano argentino, entiendo, de acuerdo a los datos históricos, que yo me he enfrentado contra ustedes. Quisiera saber si es posible establecer una comunicación respetando las posturas que cada una tenga con respecto al tema de fondo. Porque ese tema es un tema complejo. Sí, si uno no lo deja en una suerte de paraguas, no lo pone en una suerte de lugar de paréntesis, es muy difícil muy dialogar difícil. con ellos. Es muy difícil. Con ellos o con cualquiera que esté en una posición contraria. Y acá empiezan también las enseñanzas de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible hablar con alguien que esté totalmente en la vereda del frente, pero con respeto? Qué importante. Es sumamente importante. Bueno, entonces me responde este hombre, Kevin Dale, que era el suboficial, y me dice... perdón, el autor, que está en la vereda de enfrente, pero no tanto, porque estamos hablando de un joven como usted, Claro. que sentía seguramente miedo como usted, Sí, sí. que también habrá tenido un bautismo de fuego. Sí, todos igual. Y que todos seguramente habrá llorado varias noches queriendo volver a ver a su familia, digamos. Claro, es que esas son las coincidencias Exacto. que nos terminan uniendo. Claro. Y bueno, siguiendo con el tema de la respuesta, yo le respondo que insistí, que quería muy respetuosamente, quería establecer contacto. Entonces él me dice que para mayor información sobre lo que ocurrió en el combate, me remitió a su jefe. Sí. Estamos hablando de muchos años después, estamos casi 30 años después, 20 y pico de años después del conflicto. Él seguía sintiéndolo como jefe, como nos pasa a nosotros con nuestros propios soldados. Claro. Ellos siguen teniendo una relación muy respetuosa con nosotros, de afecto y demás, pero ellos siguen entendiendo que nosotros somos su subteniente, su jefe y demás. Bueno, le escribo al teniente, Mark Townsend, y Mark me contesta un poquito más comunicativo, Claro, pero al principio todo era muy escueto, frío, muy escueto, distante. ¿no? Entonces empezamos, la gran excusa fue el tema de si el mapa que yo había dibujado del combate era correcto. Entonces él me decía, sí, esto no. O sea, me decía que estaba muy bien hecho. Y así empezamos a escribirnos email. ¿Cuánto tiempo? Yo diría que prácticamente durante casi 10 años. 10 años mandándose mails. Sí. Hasta que un día, o sea, mail, frecuencia, una vez cada 2 meses, para la fiesta. Bueno, pero durante 10 años. Sí, durante 10 años. Él vivía en Asia, o vive, bueno, ahora no, ahora vive en Suiza, pero se muda de vuelta a Asia. Y él me contaba que se había ido de los Royal Marines, o sea, que él tenía una vida nueva y que yo, todo esto como que le despertaba un interés, pero no era lo prioritario. En cambio, para mí sí era lo prioritario, porque yo estaba muy enfrascado en el tema de escribir el libro y necesitaba historia. Y me parecía que era enriquecedor para quien pudiera leer el libro tener la versión de ambos lados, ¿no? Totalmente. A ver, como historiador serio de una etapa de lo que ocurrió en el pasado. Bueno, la cuestión que hasta que un día me sorprendo porque Mar me dice: Lautaro, quiero ir con mi hija a Buenos Aires a conocerte. Qué fuerte. Bueno, y bueno, Vení. un gusto, vení. Sí, claro. Así que bueno, vino con su hija segunda. Él tiene 5 hijas, 2 hijas de un primer matrimonio y 3 del segundo. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Y fue muy, muy increíble porque, bueno, en principio se acercó, nos vimos, nos reímos, porque en el fondo ya nos habíamos escrito tantas veces que bueno, pero fue muy, muy cortés. ¿No un abrazo? No fue un abrazo al principio. La mano. Solamente la mano.
Pero te dejo esto en un paréntesis y volví a preguntármelo cómo fueron las despedidas de ahora. Sí. Porque para... a ver, la idiosincrasia británica no es muy de ser proclive en los saludos a... Y nosotros que somos lo nosotros contrario. somos muy toqueteros, muy Tocamos, besuqueros. besamos, abrazamos, Claro, decimos no, todo. ellos bueno, respetuosamente son así, pero bueno, tienen sus códigos, ¿no? Entonces yo me di cuenta, pero él de entrada me dio regalos para mí, para mi señora, para mi hija. O sea, me di cuenta que me estaba abrumando con una nobleza de corazón, que bueno, a mí me empezó a abrir también. Claro, o sea, todo eso claro. Las corazas van... Sí, se van cayendo los muros. Son muchas corazas. Los muros muchos se van rompiendo, ¿no? Y qué bueno que es romper muros. Totalmente, totalmente. Es muy bueno. Porque del otro lado estoy yo representado de otra forma. No sé si me entiendes la metáfora. Sí. Soy el mismo, nada más que en otro cuerpo, en otra... Bueno, la cuestión que... Son dos almas. Son dos almas. Y bueno, y desplegó su mapa, que creo que hoy lo reprodujo Nación en una de las fotos. Sí, bueno, nos mostramos los memes. Entonces, había mucha excusa para hablar de lo que había pasado. O sea, todo versaba sobre dónde estuviste, qué hiciste, cómo fue tu preparación. Bueno, mucho de la historia militar de cada uno, porque es obviamente lo que nosotros nos termina uniendo, ¿no? Y bueno, y después, con el correr del tiempo, bueno, le hice recorrer Buenos Aires. Y le presenté a mi hijo también, que al día siguiente se sumó a la patrulla. ¿Y qué piensan? La pasaron muy bien. ¿Qué piensan de todos estos años que pasaron y de lo que fue el conflicto, digamos? Las visiones que tienen cada uno, ¿coinciden? ¿Que la guerra no sirve para absolutamente nada? Exactamente. Él en eso tiene una misma mirada que yo. ¿Y cuál es la mirada que tenemos? Las guerras son inútiles. De todas formas, si los soldados, yo creo que lo digo en la nota, los soldados somos el instrumento de la política. Sí, pero los políticos no van a primera línea. No van a pelear, Entonces, van a... la responsabilidad de los políticos es primero tratar de solucionar por todos los medios posibles y pacíficos todos los inconvenientes y problemas que existen. Totalmente. Y en segundo orden, si alguien osa agredirnos, porque también puede ser el escenario, ellos tienen que hacer todo lo posible para que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de estar a la altura de la circunstancia para poder defender a la población civil y alcanzar la victoria. Total. No enviar gente a morir o a enfrentarse y de alguna manera dejarlos un tanto desamparados, ¿no? En fin, es otro tema, es un tema muy complejo, pero Marc coincide conmigo en que nosotros fuimos un instrumento. Él le hace mucho hincapié en que ellos se entrenaron mucho, pero nos reconocen el valor que tuvimos, lo aguerrido que fuimos, aún en las condiciones desventajosas que teníamos. Todas. ¿No? Y muchas todas, en contra, sí. Todas. Muchas Tecnología, preparación, claro, alimentación. No sé, yo creo que podríamos estar hablando... horas. Sí, realmente sí. Le pido que se quede para después poder hacerle algunas preguntas más en la pausa, pero me tengo que ir al móvil. La libreta que me está mostrando Lautaro, es muy emocionante lo que dice en la tapa. Se ruega a quien encuentre esta libreta retomarla a la familia Jiménez Corbalán y da la dirección. Es el último deseo de un oficial del ejército argentino. Y pone lo mismo en inglés. Se me pone la piel de gallina. Esta frase la escribió antes de comenzar a escribir lo que tiene en el interior la libreta, sí. ¿O al final? No. Tenía miedo de que desapareciera la libreta. Claro, yo la tenía en una bolsa de plástico. Estaba hecho a propósito, es decir, entendía que yo lo hacía básicamente. En realidad empecé a escribir básicamente para mi familia. Sí. Quería dejarles un testimonio. Y bueno, por eso tiene pegado en realidad un papel blanco con plasticola, que es todo lo que está manchado. No es que sea sangre, ni mucho menos. No, esta libreta es increíble. Escrita con diferentes colores, con seguramente la lapicera o el bolígrafo que encontraba en ese momento. La posibilidad de escribir es muy emocionante y estuve, mientras él me hablaba, tratando de leer así a simple vista, y todas las anotaciones de cada día empiezan cómo está el día, ¿no? Si está nublado, si hay sol, cómo se despertó él. Si escuchó algo. No, es increíble. Lautaro, le agradezco tanto que haya venido.
no sé cómo agradecerle. Yo era muy chiquita, pero mis papás me contaban cómo vivía en ese momento. Mi mamá y mi papá 61 años, mi papá yo no lo tengo, pero bueno. Me han contado cosas tan tristes que se sabían acá, que han pasado ustedes, así que no tengo más que palabras de agradecimiento en representación de todos los argentinos. Yo creo que pueden estar viendo esta nota, leyendo la nota de mis compañeros en el diario. Gracias enormes No, yo por haber ido a entregar la vida por nuestra patria. Agradecerles ¿no? a ustedes y decirles que los muchachos que están descansando siguen cumpliendo su guardia y que ellos lo que pretenden es que nosotros sigamos levantando las banderas de esta causa, que creo que es una causa justa. Y como creo que comentamos al comienzo, si bien yo tengo una amistad con Marc, bueno, cada uno tiene su posición, es respetable, pero creo que es posible, ¿no? Y lo importante acá es trazar puentes para el diálogo, que Sin lugar a dudas. que es la solución y no la violencia. Y ustedes son el clarísimo ejemplo. Los felicito por eso a los dos. Muchísimas gracias, Lautaro. Muchas gracias, Viviana. Muy amable por haberse acercado a charlar con nosotros en este día tan importante. Nos quedaríamos horas. Pero tenemos que